todo el mundo habla de Palantir, la nueva tecnología de guerra con inteligencia artificial que Trump planea desplegar contra los ciudadanos estadounidenses. Pero no hay suficiente gente que conozca a JR. La larga historia de Vance con el fundador de Palantir, Peter Thiel, quien prácticamente colocó a JR. Vance en la Casa Blanca. Por si eso no fuera ya el fin del mundo tal y como lo conocemos, Ucrania decidió lanzar un ataque masivo contra Rusia justo antes de que se reanudaran las conversaciones de paz, y las personas trans siguen aprovechando el movimiento de derechos LGTB hasta llegar a las aulas de tus hijos. Todo eso, hoy en Cándice. Bienvenidos de nuevo, chicos. La semana pasada, Cándice me habló de JR. No he podido dejar de pensar en el cambio de nombre de Vance desde entonces. Porque yo sabía que JR. Vance tenía un pasado turbio y algunas fuerzas oscuras detrás de su ascenso político, pero no sabía hasta qué punto no lo sabía. Así que hoy vamos a empezar profundizando en la historia de nuestro vicepresidente de lengua afilada, que viene de los orígenes más humildes. Porque si no lo sabías, JR. Vance no nació siendo JR. Y tampoco nació siendo Vance. De hecho, ha cambiado su nombre, su segundo nombre y su apellido más de una vez. Nació como Times Donald Bowman en Ohio en 1984. Tras el divorcio de su madre de su padre, su nombre cambió a Times David Hammy. El hecho de que Donald pasara a ser David le permitió conservar su apodo de JR, y su apellido pasó a ser Hammy, por el tercer marido de su madre. Después de que su madre se divorciara de nuevo, cambió su apellido a Vance. Para entonces, ya estaba sirviendo como militar estadounidense, en los Marines. Eso sí, cabe destacar que, aunque con razón criticó a Tim Walker por hacerse pasar por veterano durante la campaña presidencial, Vance tampoco sirvió exactamente en combate. Estaba en el cuerpo de prensa y trabajó como periodista militar. No tengo muy claro qué significa eso, pero sé que significa que no estuvo en combate. Y eso está bien. Simplemente vale la pena señalarlo, pensé. También vale la pena señalar que en su libro, Hillbilly Elegy, afirmó que cambió su nombre el día de su boda en 2014. Pero su cambio de nombre legal tuvo lugar en abril de 2013, justo antes de graduarse. Bellen. Si no lo sabe, Yale tiene una larga y legendaria reputación como campo de preparación y reclutamiento para la élite poderosa estadounidense. Las agencias de inteligencia reclutan en Yale, y muchos presidentes, políticos y altos ejecutivos honran sus pasillos. JR. Vance, hasta donde sabemos, no estuvo en Scully Bones. Pero quiero recordarles a todos sobre Scully Bones rápidamente mientras estamos aquí. Scully Bones es la sociedad secreta por excelencia. Todo tipo de historias y rumores salvajes rodean sus rituales de inducción, la mayoría de los cuales involucran un ataúd y un grupo algo homosexual. Actos que son difíciles de clasificar como otra cosa que no sea un ritual de chantaje compartido. Sin embargo, Scully Bones es más conocido por la enorme cantidad de figuras históricas poderosas que han pasado por sus filas. En muchos sentidos, es la sociedad secreta por excelencia, y tiene su sede en Yale. Directores y fundadores de las mayores instituciones bancarias del mundo, como Brown Brothers, Harriman, Standard Oil y Morgan Stanley. Toda la dinastía Bush, desde el presidente hasta George No. El número 2, junto con un par de hermanos por el camino, y el de H.W., su suegro y tocayo, George Herbert Walker Jr. Varios miembros de la familia Bundy, que rodeaban a JFK antes de su muerte, también eran miembros. Ambos candidatos presidenciales en las elecciones de 2000, George Bush y John Larry, eran miembros de Scully Bones. Con solo un par de años de diferencia, lo que probablemente significa que eran hermanos bajo la piel, como lo llaman algunos miembros de Bones. El fundador de Blackstone Group, Stephen Schwarzman, también era de esa misma promoción, y Estados Unidos. El secretario del Tesoro y nabo humano, Steve Mnuchin, también era miembro. Esto es solo una pequeña muestra de los cientos de personas que pasaron por Scully Bones y luego llegaron a gobernar enormes partes del mundo. Desde Bush contra Larry en el año 2000, personalmente me he preguntado si realmente siguen haciendo pública la membresía.
Porque si yo fuera ellos, mantendría esas cosas en secreto. Porque un pringado como yo estaría aquí en Internet, dando la alarma de que las sociedades secretas controlan el mundo en 2025, lo cual obviamente no es cierto, ni de coña. Y para aclarar, Vance no estuvo en Skull and Bones ni en ninguna otra sociedad secreta que sepamos, pero fue preparado para el poder por nada menos que Peter Thiel. Y hablaremos de eso en un momento. Pero primero, tenemos que hablar de su ascendencia. Y no me refiero a un repaso de su infancia. Me refiero a las afirmaciones que el propio JD ha hecho a bombo y platillo sobre su herencia escocesa-irlandesa. Porque, veréis, Irlanda estaba muy emocionada de reclamar al vicepresidente de Estados Unidos como uno de los suyos, y lanzaron una investigación genealógica para intentar establecer un vínculo concluyente entre Vance y su supuesta herencia irlandesa. Y se sorprendieron al descubrir que no podían hacerlo. No solo no pudieron demostrar su ascendencia, sino que dijeron que encontraron, cito, ninguna evidencia que vincule al vicepresidente de Estados Unidos con Irlanda. Así que eso es un poco incómodo, teniendo en cuenta que en su propio libro, JD dijo, cito, para entenderme, tienes que entender que en el fondo soy un paleto escocés-irlandés. Mira, está bien ser un paleto, JD, pero ahora lo has hecho raro. Verás, Yale era clásicamente una universidad de es decir, blanca, anglosajona y protestante, básicamente sinónimo del club de viejos amigos de la élite estadounidense. Y hasta el día de hoy, sigue siendo obviamente muy representativa de la élite americana. Pero JD es un hombre del pueblo. Es uno de los pobres, igual que tú y yo. Y la cosa se complica aún más cuando te enteras del benefactor y patrocinador de Vance, desde Yale directamente hasta la Casa Blanca. Peter Thiel, el fundador de Palantir y uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, parece haberlo colocado allí más o menos él solo, casi de forma unilateral. The Brothers lo informó este febrero, que Vance estuvo presente en la recaudación de fondos de David Sacks para Trump en junio de 2024. Y muy rápido, Sacks y Thiel se conocen desde hace mucho, desde la época de PayPal, donde David Sacks era el director de operaciones, pero hoy en día, Sacks es un multimillonario capitalista de riesgo, con inversiones en Palantir, Facebook, SpaceX, Airbnb y Uber, solo por mencionar algunas. También acaba de ser nombrado zar de la IA y las criptomonedas por Donald Trump. Y eso no significa que sea malvado, solo que no es como tú o como yo. Y que se mueve con cierto tipo de gente y sus intereses están alineados con ese mismo grupo. Así que Vance asistió a esta cena de recaudación de fondos organizada por Sacks, según dos personas con conocimiento del intercambio. Durante el evento, Trump hizo una encuesta informal en la sala para preguntar a quién debería elegir como vicepresidente. David Sacks, Chamath Palihapitiya y otros le dijeron a Trump que debía elegir a Vance. Así que los multimillonarios tecnológicos querían a Vance. No sé si Thiel estaba en esa fiesta, pero estuviera o no, todos sus amigos sí lo estaban. Pero Vance le debe mucho más que eso a Thiel y a su círculo de amigos que le rodea. Él afirma que se inspiró por primera vez para trabajar en el sector tecnológico tras escuchar un discurso de Peter Thiel en la Facultad de Derecho de Yale en 2011. En 2016, se convirtió en inversor junior en Mithril Capital, que cuenta con el respaldo de Peter Thiel. Luego, gracias a la recomendación personal de Thiel, pasó a la empresa biotecnológica Circuit Therapeutics, y en 2019 fundó su propia firma de capital de riesgo, Naria Capital, con apoyo financiero de, sí, lo has adivinado, Peter Thiel. Luego, cuando Vance decidió entrar en política, Thiel le dio $15 millones para su campaña, que no es precisamente una cantidad pequeña para una carrera estatal. Y cuando eso aún no fue suficiente, Peter Thiel organizó personalmente una reunión con Trump y consiguió que Trump respaldara a Vance, lo que le dio ventaja sobre sus rivales en la contienda. Fue elegido para el estado en 2023. Y apenas 2 años después, se dirigía a la Casa Blanca, una vez más, con la financiación y el apoyo de Peter Thiel. Además, en el camino, se convirtió en autor superventas del New York Times en su primer intento. Y ese libro fue adquirido por la propia Netflix y convertido en un gran éxito de taquilla con actores de primera línea.
a pesar de que obtuvo la rara distinción de que un actor principal fuera nominado a un premio por su interpretación por parte de la crítica, y un premio por lo terrible que fue la actuación, otorgado por el público, por exactamente el mismo papel. Cuando investigas la cuestión de quien escribió este libro, no está del todo claro. Ninguno de sus editores ni nadie involucrado con el libro parece estar especialmente dispuesto a hablar del tema, y sus amigos de la Facultad de Derecho no tenían la impresión de que J.D. fuera un genio autoral. Se expresa bien, pero no es especialmente poético. Y como alguien que pasó el COVID escribiendo novelas en su tiempo libre, puedo decirte que no es nada fácil hilvanar una trama, y mucho menos una buena. Además, merece la pena considerar cómo se nos presentó en el momento en que se nos presentó. El ascenso de Trump cambió Estados Unidos. Y desde 2016 estaba claro que la base de votantes de Trump, que es la clase media estadounidense, la gente corriente de este país, especialmente de las zonas rurales, sería la que decidiría las elecciones en los próximos ciclos. Y entonces, ¿a quién nos presentan los multimillonarios de la tecnología? Nos presentan a un paleto del Medio Oeste que salió de la nada para alcanzar el sueño americano, y más allá. Todo resulta terriblemente conveniente. Y haya o no alguna gran conspiración maligna detrás de su ascenso, podemos decir con certeza que fue respaldado. Fue respaldado, ante todo, por Peter Thiel desde el primer día, hasta la Casa Blanca. Fue respaldado por el capital de riesgo en Silicon Valley. Fue respaldado por las editoriales convencionales y por Netflix. Y, en última instancia, fue respaldado por el Partido Republicano. En definitiva, probablemente esa sea la razón más sólida para no simpatizar con él, al menos en mi opinión. Y solo para aclarar, me cae bien J.D. Vance, o al menos me gusta lo que dice. Me gusta cómo se presenta. Es perspicaz, es gracioso. Tiene un gran equilibrio entre humildad y respuestas ingeniosas. Es elocuente. Es el mejor vicepresidente que recuerdo en mi corta vida. Pero resulta tremendamente conveniente para Peter Thiel que consiga meter a su chico en el cargo. Y luego, en solo unos meses, Palantir anuncia un nuevo megaprograma con el gobierno de Trump. Y no se trata de cualquier programa, sino de la especialidad de Palantir, un sistema digital de vigilancia masiva para vigilarte a ti y a tu familia. Y todo el resto de nosotros. El Economic Times informó que, cito, Palantir no solo está mejorando viejas bases de datos, sino que está construyendo lo que algunos expertos llaman la infraestructura de vigilancia civil más amplia de Estados Unidos. Historia. En lugar de archivos y hojas de cálculo dispersos, la plataforma utilizará integración de datos en tiempo real e inteligencia artificial para perfilar el comportamiento, detectar fraudes e identificar individuos o patrones considerados riesgosos por el sistema. El núcleo del proyecto es el software Gacen de Palantir. Ya utilizado por agencias de defensa e inteligencia, Gacem ahora se usará en el ámbito nacional. No solo rastrea información, también hace juicios. Podría influir en todo, desde cómo se distribuyen los beneficios hasta quién es señalado para un mayor escrutinio por parte de la policía o los agentes de inmigración. Tan bueno es que están desplegando inteligencia artificial de vigilancia militar para vigilar cada uno de nuestros movimientos y decidir a quién debe molestar el gobierno. Y cuando digo molestar, me refiero a investigar, acosar, arrestar y probablemente más cosas. Y mientras The Economic Times informó que iban a desplegar una tecnología llamada Gacem, Row Story habló de otro producto diferente llamado Foundry. Este artículo dice, el impulso ha llevado a que un producto clave de Palantir, llamado Foundry, esté presente en al menos 4 agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según informó el periódico, la adopción generalizada de Foundry, que organiza y analiza datos, allana el camino para el señor Trump pueda fusionar fácilmente información de diferentes agencias, según dijeron funcionarios del gobierno. Crear retratos detallados de los estadounidenses a partir de datos gubernamentales no es solo un sueño imposible. La empresa también ha recibido nuevos contratos del Pentágono y está en conversaciones con la administración del Seguro Social y la agencia tributaria sobre la compra de su tecnología, según 6 funcionarios del gobierno y empleados de Palantir bien informados. Y los legisladores demócratas han advertido que Trump podría usar la información personal para perseguir a inmigrantes y castigar a sus críticos. Y esa es exactamente la narrativa equivocada que debemos promover, muchachos. Mala historia cruda. Malo.
Es claramente un argumento izquierdista el que están planteando. Podrían usar esto para atacar a los inmigrantes. No, podrían y usarán esto para atacar a cualquiera y a todos. Esto no solo se utilizará contra los críticos de la administración Trump. Esto será utilizado por los críticos de todos los futuros gobiernos estadounidenses hasta el fin de Estados Unidos. Porque así es como funciona el gobierno. Una vez que les das un poder, nunca lo devuelven. Y estamos entrando en un territorio del que no hay retorno. Y avivar los argumentos de la izquierda es innecesario y no es el camino. Esto no es un asunto partidista. De hecho, esto es un asunto profundamente antiestadounidense. Y estoy seguro de que no necesito explicarle a un conservador por qué tener una IA vigilándote todo el tiempo y repartiendo puntuaciones de crédito social es algo malo. Porque cuando investigas estos dos proyectos de Palantir, Foundry y Gotham, Foundry es para que las empresas vigilen datos y tendencias, mientras que Gotham es para que las fuerzas del orden y la inteligencia militar vigilen el campo de batalla. Cuando combinas la sed de poder e información de las empresas con las agencias de inteligencia y las zonas de combate, ¿qué tipo de sistema de vigilancia crees que vas a obtener? Escuche, estoy seguro de que Peter es un tipo perfectamente agradable, a pesar de su opinión de que el uso de nuestros dólares de impuestos para bombardear a niños en Gaza no es realmente asunto nuestro y que deberíamos respetar a Israel. Pero, incluso si Peter Thiel crea el sistema con las mejores intenciones, ¿quién será el próximo en estar a cargo de él? Y luego el siguiente. Quiero decir que es bueno que no haya gente corrupta en Estados Unidos. Gobierno que podría tener acceso a todos tus datos personales, médicos, financieros, sociales, digitales y de movimientos. Porque si hubiera alguna persona corrupta en el gobierno, podría hacer cosas realmente malas con todo eso. O sea, es algo bueno. Que Larry Ellison no esté en el gobierno, o al menos no desde que se retiró de la CIA. Hace mucho tiempo, antes de fundar Oracle, porque, a lo largo de los años, ha dicho algunas cosas bastante jodidas sobre la privacidad y la vigilancia digital, como por ejemplo, cito, los ciudadanos se comportarán lo mejor posible porque estamos grabando y reportando constantemente. ¿Sabes qué? Mejor le dejo hablar a él, porque no lo hace sonar mejor. Vuestras cámaras corporales estarán transmitiendo eso. La policía se comportará lo mejor posible porque estamos grabando, observando y grabando todo lo que ocurre constantemente. Los ciudadanos se comportarán lo mejor posible porque estamos grabando y reportando constantemente todo lo que ocurre. De hecho, tomamos el vídeo que el agente de policía está, por cierto, la cámara siempre está encendida. No la enciendes y apagas. Y por cierto, la forma de encenderla y apagarla, no puedes apagarla. Voy al baño. Oracle, necesito 2 minutos para ir al baño, y la apagaremos. La verdad es que realmente no lo apagamos. Lo que hacemos es grabarlo para que nadie pueda verlo, pero nadie puede acceder a esa grabación sin una orden judicial. Oh, es bueno saberlo, Larry. Quizás notes que Larry está literalmente en el escenario en una conferencia gigante. Él solo está diciendo esto en voz alta al mundo porque ni siquiera se da cuenta de que estamos en 1984. Larry Ellison se sitúa la mayor parte del tiempo en algún lugar de la lista de las 10 personas más ricas del mundo. Y está tan fuera de onda que no se da cuenta de lo fuera de onda que está. Cuando se le preguntó sobre los programas ilegales de vigilancia de la NSA, dijo, y cito, «Lo bueno es que vivimos en una democracia. Si no nos gusta lo que hace la NSA, podemos simplemente deshacernos del gobierno y poner otro gobierno». No, Larry, no somos multimillonarios. No tenemos ese lujo. Ese lujo que tú y tus colegas, Peter Thiel y compañía, tenéis, donde podéis simplemente poner vicepresidentes y cosas por el estilo. Vivimos en una república, no en una democracia. Y creo que todos sabemos que la república fue sustituida hace tiempo por una oligarquía, que está peligrosamente cerca de convertirse directamente en una cleptocracia. Larry lleva años haciendo declaraciones públicas totalmente desconectadas de la realidad como esta. Aquí tienes un fragmento del programa CBS Morning Show, nada menos que de 2013.
Todo este tema de la privacidad me resulta absolutamente fascinante. ¿Quién ha oído alguna vez que el gobierno haya hecho un mal uso de esta información? ¿De qué manera? Bueno, te oigo perfectamente. Dices que, haga lo que haga la NSA. ¿Te parece bien? Sí, es genial, es esencial. Por cierto, el presidente Obama también piensa que es esencial. Es esencial si queremos minimizar el tipo de atentados que acabamos de tener en Boston. Es absolutamente esencial. ¿En qué momento te parecería alarmante la vigilancia del gobierno? ¿En qué punto se cruzaría tu línea roja? Si el gobierno lo utilizara para hacer persecución política, si los demócratas lo usaran para ir contra los republicanos, o si los republicanos lo usaran para ir contra los demócratas. En otras palabras, si se convirtiera en un dejamos de buscar terroristas y empezamos a buscar personas con del otro lado del pasillo. ¿Verdad, Larry? ¿Quién ha oído alguna vez que el gobierno haya hecho un mal uso de este tipo de datos? No lo sé. ¿Qué tal aquella vez en la que el gobierno federal impuso un procedimiento médico experimental sin preocuparse por la IPA, la privacidad médica o la autonomía, sin consentimiento informado y sin que tus colegas oligarcas rindieran cuentas? Cuando se llevaron miles de millones de dólares y nosotros nos quedamos con una larga lista de efectos secundarios extraños y un aumento totalmente misterioso en la mortalidad por todas las causas. ¿Y dónde pondría él el límite en la vigilancia? Si dejáramos de buscar terroristas y empezáramos a buscar personas del otro lado del pasillo. Ah, sí, como si empezaras a buscar gente en los campus universitarios, que criticaban a un gobierno extranjero, ni siquiera a nuestro propio gobierno corrupto, a un gobierno extranjero. Sí, Larry. Estoy seguro de que nuestro gobierno nunca usaría estos poderes con fines políticos u otras motivaciones inmorales. Solo hay que preguntar al Tea Party o a los camioneros de Canadá sobre ello. ¿Lo he mencionado? ¿Que este tipo era de la CIA antes de fundar Oracle? Sí, trabajó en un programa clasificado llamado Oracle. Y luego, un día, lo cerró, dejó la CIA y fundó Oracle, la corporación pública. Totalmente sin relación. Esa corporación ya está recopilando en bases de datos prácticamente todo lo que haces en Internet. Eso es lo que hacen y lo que venden. Y ya, sí, volvemos al tema del gobierno. Porque una de las primeras cosas que Trump anunció al llegar al cargo fue su nuevo proyecto estatal. Suena bastante bien. Es el plan de Trump para invertir $500 millones en infraestructura de IA construyendo una enorme red de centros de datos con superordenadores. Y por lo que puedo ver, este proyecto gubernamental en realidad suena más a una empresa privada socializada, donde nuestro gobierno financia una iniciativa privada que tendrá un poder inmenso sobre nuestras vidas. Y en este caso, ese proyecto cuasi gubernamental estará encabezado por SoftBank, OpenAI y Oracle. Mejor no entremos ahora en las acusaciones contra Sam Altman por parte de su hermana, ni en el encubrimiento y la eliminación de esas acusaciones por parte de su propia plataforma de IA. Porque eso es otro lío tremendo. Porque así como Trump y compañía están proponiendo y presumiendo todos estos nuevos programas de vigilancia digital con IA, también están trabajando duro para aprobar regulaciones que nos encerrarán a todos en esta distopía. Y aquí llegamos al gran y hermoso proyecto de ley de Trump, que cada vez está más cerca de llegar a su escritorio y convertirse en ley. En él, hay una sección que prohíbe a los estados aprobar cualquier ley que regule la IA durante un periodo de 10 años. Y con la velocidad a la que avanza la IA, eso podría ser prácticamente toda una vida. Aquí abajo, al final de la página, chicos, dice, cito, en general, salvo lo dispuesto en el párrafo 2, ningún estado o subdivisión política del mismo podrá aplicar, durante el periodo de 10 años a partir de la fecha de promulgación de esta ley, ninguna ley o regulación de ese estado o de una subdivisión política del mismo. Limitar, restringir o de cualquier otra forma regular los modelos de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas automatizados de toma de decisiones que entren en el comercio interestatal. Qué raro. Qué conveniente.
Tenemos este gran y ambicioso plan para lanzarnos con esta nueva tecnología sin precedentes. Y por si acaso alguno de esos molestos estados amantes de la libertad tiene la brillante idea de aprobar alguna ley o regulación para proteger a sus ciudadanos de esto, no podéis. Si Larry, Peter y sus colegas tecnócratas quieren vigilarte y grabar cada uno de tus movimientos, lo van a hacer. Y tú vas a dejar que lo hagan. Y, por supuesto, te va a gustar. Pero también es importante considerar el otro lado del argumento. No es tan sencillo como decir, qué asco, vigilancia, todo lo relacionado con la vigilancia es repugnante, ¿verdad? Necesitamos entender por qué estas ideas son tan seductoras para Trump y para el pueblo estadounidense, y por qué es muy probable que se pongan en práctica. Nos guste o no. El mundo es un lugar complejo y peligroso. Estados Unidos no es la única fuerza en esto. Y la IA es tan peligrosa y disruptiva como lo fueron las bombas nucleares. Y queremos que nuestro país esté a la vanguardia de esas innovaciones. No sea que un país verdaderamente malvado salga adelante y descubra quién sabe qué. Se puede hacer un argumento similar respecto a la vigilancia. Si estos tipos se salen con la suya, sí, probablemente habrá mucho menos crimen. Dales 5 años y lo estarán proponiendo. La idea de que deberíamos prohibir que los humanos conduzcan coches porque los robots ya nunca tienen accidentes, y todos los accidentes de tráfico los causamos nosotros, por error humano. 1984 nos será vendido con promesas de seguridad y comodidad, porque eso es lo que ofrecerá. El mundo es increíblemente seguro. Cuando no tienes libertad ni riesgo, y todo a tu alrededor es una existencia simple, aburrida y controlada. La comodidad y la seguridad son la base de casi todo lo que te venden hoy en día. El sueño americano ha sido pervertido por el afán de lucro hasta el punto de que ya no significa trabajar duro y tener la libertad de forjar tu propio camino. Y ahora se reduce a tener una tele grande, vacaciones y fines de semana libres. Mi pregunta es, ¿realmente merece la pena? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tu libertad? ¿Vale la pena pagar el precio de la seguridad y la comodidad? Porque no hay límite a la libertad y la comodidad que estos hombres están dispuestos a venderte. Pero, ¿quién sabe? Quizá Larry Ellison tenga razón. Al fin y al cabo, dejaré que lo diga él. Lo bueno es que vivimos en una democracia. Si no nos gusta lo que hace la NSA, siempre podemos deshacernos del gobierno y poner otro diferente. Es una idea interesante, Larry. Pero bueno, si no te gusta lo que hace la NSA, entonces vas a odiar de verdad lo que la CIA está haciendo en Ucrania. Y hablaremos de eso en un momento, justo después de una breve pausa. Quiero tomarme un momento para hablarte de American Financing. Todos lo estamos notando. La inflación está devorándolo todo. La gasolina, la compra, las reparaciones. Si eres propietario, ¿te has planteado, ¿debería llamar a American Financing para refinanciar esta deuda de crédito? Luego te lo piensas 2 veces por ese tipo hipotecario bajo. Escucha, ese tipo bajo no te está salvando si te estás ahogando en intereses de tarjeta de crédito al 25% o más. Esa es la cuenta que nadie quiere hacer, pero te está costando miles de euros. Así que aquí va la verdad. Si solo pagas el mínimo, esa deuda te va a perseguir durante años. Por eso la gente está llamando a American Financing, porque están ahorrando a los clientes una media de $800 al mes usando su patrimonio para liberarse por fin de la deuda de las tarjetas de crédito. Le debes a tu familia averiguar que es posible, sin comisiones por adelantado, sin presiones. No te cuesta nada averiguar cuánto podrías ahorrar cada mes. Y si empiezas hoy, puede que incluso puedas retrasar 2 pagos de la hipoteca. Llama hoy a American Financing al 800-795-1210. Es el 800-795-1210 o visita americanfinancing.net/Owens. Y ahora quiero hablarte de Pureto. ¿Y si te dijera que podrías reducir tu factura de móvil a la mitad y apoyar a una empresa estadounidense que comparte tus valores? Valores como apoyar a nuestros veteranos y crear empleos en Estados Unidos. ¿Y si te dijera que no tienes que sacrificar cobertura porque estarás en la red 5G más fiable de Estados Unidos? Estoy hablando de la única compañía de telefonía móvil que respalda Candice, PureTalk, una empresa de telefonía dirigida por veteranos y que invierte en un equipo de atención al cliente en Estados Unidos, para que tengas el mejor soporte posible. Si estás con Verizon, AT&T o T-Mobile, únete a los cientos de miles que ya han conseguido reducir su factura de móvil a la mitad. Así es.
la familia media ahorra más de $1.000 al año cuando se cambian a Puretalk. Haz el cambio en tan solo 10 minutos entrando en puretalk.wens. Con tarifas que empiezan desde solo $25 al mes, ¿a qué esperas? Entra en puretalk.wens y haz el cambio a Puretalk. Inalámbrico hecho por estadounidenses para estadounidenses. Bienvenidos de nuevo, chicos. Están pasando muchas cosas al otro lado del charco. Ucrania acaba de lanzar un ataque masivo contra Rusia este fin de semana, dañando y destruyendo hasta un tercio de la flota de bombarderos nucleares estratégicos de Rusia. Los medios de comunicación convencionales no han parado de alabar lo brillante, audaz, inspirador y heroico que fue el ataque. Está claro que han recibido instrucciones claras. Y está claro que se supone que todavía debemos apoyar esta guerra por poderes contra la segunda mayor potencia nuclear del mundo. Es completamente una locura. Quiero decir, imaginaos si una nación atacara nuestras capacidades nucleares. ¿Qué creéis que haría Estados Unidos? Y lo voy a decir tal cual. Lindsey Graham debería ser investigada por traición. Debería ser investigado por traición porque acaba de regresar de un viaje a Ucrania y habló con Volodymyr Zelensky sobre su nuevo proyecto de ley de sanciones. Y no puedo evitar preguntarme si Graham sabía lo que Zelensky estaba tramando. Solo es una especulación. Además, la mayoría de la cobertura de los medios convencionales que estoy viendo ni siquiera menciona eso. Estos aviones que resultaron dañados y destruidos formaban parte de la capacidad nuclear de Rusia. En su lugar, prefieren presentarlos como los aviones que están lanzando bombas sobre ciudades ucranianas día sí, día no. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y aún así, el sesgo en la cobertura demuestra claramente una agenda. No para presentar esto como una peligrosa escalada en la guerra, sino como un ataque heroico del desvalido. La narrativa también está fuertemente inclinada a recalcar, una y otra vez, que Zelensky ni siquiera se lo dijo a Estados Unidos. Lo que estaba tramando Estados Unidos ni siquiera lo sabía. Créeme, colega, no tuvimos nada que ver con esto. No Estados Unidos, apuntando a la capacidad nuclear de Rusia en absoluto. Por alguna razón, dudo que Putin se trague esa farsa tampoco. Si la CIA no está vigilando cuidadosamente lo que hace el corrupto gobierno de Ucrania en este conflicto en todo momento, no están haciendo muy bien su trabajo principal. Y yo, personalmente, me cuesta mucho creer que el Estado profundo no supiera de este ataque de antemano. Para hacerlo aún más interesante, quizá te preguntes, ¿por qué los bombarderos rusos con capacidad nuclear estaban simplemente aparcados en la pista así? Parece un poco raro. Bueno, estaban en la pista por un tratado que Rusia firmó con Estados Unidos, el último de una serie de tratados llamados START, que trata precisamente de inspeccionar las capacidades nucleares de cada uno, para asegurarse de que nadie tenga ideas raras. Esto está sacado directamente de Wikipedia. Puedes leer más sobre ello si quieres. El 1 de junio de 2025, Ucrania afirmó haber destruido más de una docena de bombarderos estratégicos nucleares, incluidos dos Tu-160, en aeródromos situados en el interior de Rusia, utilizando enjambres de pequeños drones. Según las obligaciones del nuevo tratado START con Estados Unidos, los bombarderos seguían aparcados, no en búnkeres de protección contra ataques nucleares, sino al aire libre. Vaya coincidencia más conveniente. Verás, de esto va realmente esta guerra por poderes. Dañar a Rusia. Debilitarla a costa de miles de vidas ucranianas y maniobrar hasta una posición en la que Rusia finalmente pueda ser derrotada e integrada en la órbita occidental. Yo, por mi parte, tengo la sensación de que Putin y muchos rusos preferirían morir antes. Y Rusia, por si hace falta recordarlo, tiene suficientes armas nucleares como para acabar con la raza humana. Esta no es una lucha en la que debamos estar metidos. Y el pueblo estadounidense claramente votó en ese sentido. A Trump se le dio un mandato claro por parte del pueblo estadounidense para dejar de financiar esta guerra y presionar por la desescalada y la paz. Y con las conversaciones de paz programadas para reanudarse ahora mismo, no puedo evitar imaginar que el cálculo ha cambiado sobre el terreno para todos los implicados. Pero lo más importante, los medios de comunicación convencionales, como siempre, siguen presentando esta guerra como una agresión rusa. Nunca quieren hablar de cómo nuestra CIA derrocó al gobierno ucraniano en 2014 durante la revolución del Maidán.
Nunca quieren hablar de la perspectiva de Rusia, que es totalmente comprensible, que no quieren a la OTAN ni armas nucleares y fuerzas militares occidentales apostadas justo en su frontera, y precisamente en una sección especialmente vulnerable de esa frontera. Si fuéramos Rusia, no toleraríamos esto ni un solo segundo. Y Estados Unidos y la OTAN siempre lo han sabido. El acuerdo original era que la OTAN no se expandiría ni un solo centímetro hacia el este. Y ahora se está sugiriendo, incluso nuestros neoconservadores lo esperan, que la OTAN invite a Ucrania a unirse, colocando nuestras capacidades militares y nucleares justo en la puerta de Rusia. También es importante, en cada guerra hoy en día, recordarnos a todos que esta ayuda exterior que estamos enviando a Ucrania no va a Ucrania, al menos no en última instancia. Lo que realmente está ocurriendo es que se envía a Ucrania, donde primero, una gran parte se desvía y se blanquea en los bolsillos de oligarcas corruptos de allí. Y luego, como están obligados contractualmente a hacer, dan la vuelta y gastan ese dinero en armas fabricadas por el Estado profundo occidental. Este dinero va al complejo militar industrial, que se enriquece suministrando al mundo guerras interminables, y dependen de estas guerras para su riqueza ilimitada, que no deja de expandirse una y otra vez, ad infinitum. Este ha sido el orden mundial durante 100 años. Ha cobrado millones, quizás incluso miles de millones de vidas desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora, la sed de sangre del Imperio Occidental nos ha llevado una vez más al borde de un conflicto nuclear. Esto no es una victoria valiente. Es una locura maníaca que roza un pacto suicida global, y tiene que terminar. Lo único que puedo decir es que rezo para que Trump pueda apretar las riendas y controlar a Ucrania a tiempo para salvar algún tipo de paz. Y que Putin muestre algo de contención, incluso ante este tipo de agresión. Sin embargo, algo me dice que las cosas van a empeorar mucho antes de mejorar. Porque si miras todas las demás noticias sobre la escalada en todo el mundo, y especialmente aquí en casa con el estado de vigilancia que ahora roza la distopía tecnocrática, no habría nada más conveniente para el estado profundo que una guerra global. Si quieres socavar el segundo mandato de Trump, vaciar el levantamiento populista que lo llevó al poder 2 veces, instaurar un programa de vigilancia digital que encierre a tus ciudadanos para siempre, reiniciar la moneda global y asegurar otros 100 años de dominación mundial, bueno, una guerra mundial sería la respuesta clara a todos esos problemas. Mira, alguien hizo el 11S. Y aunque no podamos ponernos de acuerdo sobre quién fue exactamente, creo que cualquier persona racional a estas alturas puede admitirlo. Ciertas personas en nuestras agencias de inteligencia parecen haberlo sabido de antemano. Es una pena que esa información nunca llegara a los lugares correctos a tiempo para evitarlo. Estas personas, las que se benefician de guerras interminables en todo el mundo, formaron parte de esa tragedia. Hasta esos extremos son capaces de llegar para mantener el poder y enriquecerse. Y me preocupa que tengamos algo mucho peor reservado para nosotros en cualquier momento. Y si llega a pasar algo, la primera pregunta que debería hacerse cualquier estadounidense es: ¿esto es una operación de bandera falsa? ¿Nos están llevando a cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás? ¿Y a dónde nos lleva este camino? Porque estos caminos siempre llevan a la guerra, a la concentración de la riqueza en manos de los ricos, pagada con la sangre de los pobres. A continuación, vamos a celebrar el mes del orgullo, cariño. Pero antes, quiero hablaros de Tax Network Estados Unidos. Puede que el día de impuestos ya haya pasado, pero para millones de estadounidenses, los verdaderos problemas solo están empezando. Si no cumpliste con la fecha límite del 15 de abril o aún debes impuestos atrasados, la agencia tributaria está intensificando la vigilancia. Cada día que espera solo empeora las cosas. Con más de 5.000 embargos y herramientas incautaciones, bloqueos y embargos, la agencia tributaria ejerce una presión. Los cobros avanzan. ¿Buena noticia? Aún hay tiempo para que Tax Network Estados Unidos te ayude. ¿Eres autónomo o dueño de un negocio? Incluso si tu contabilidad es un desastre, ellos se encargan de todo. Tax Network Estados Unidos está especializada en poner orden en el caos financiero y devolverte al buen camino rápidamente. Incluso después de la fecha límite, no es demasiado tarde para recuperar el control. Tu consulta es completamente gratuita, y actuar ahora podría detener sanciones, cartas amenazantes y embargos sorpresa antes de que vayan a más.
Llame al 1-800-958-1000 o visite tnusa.com. Cortara Candice. Puede que te hayas perdido el 15 de abril, pero no te has quedado sin opciones. Deje que Tax Network USA le ayude. Antes de que el IRS haga el siguiente movimiento, llame al 1-800-958-1000 o visite tnusa.com. /Candes. Muy bien, muchachos. Para nuestra última historia del día en Noticias del ITER, es el mes del orgullo para todos. El mes en el que todos salimos a la calle con atuendos fetichistas y de drag para celebrar el sexo. Específicamente el sexo gay. Y creo que, a menudo, para tener un poco de perspectiva sobre las cosas, es útil invertir los papeles. Y preguntarte si hay algo raro en lo que te están diciendo. Así que aquí tienes un vídeo para echarnos unas risas. Y darnos un poco de perspectiva sobre el mes del orgullo. Soy hetero. Como heterosexual, este es el mes en el que todo el mundo debería reconocer y celebrar mi sexualidad, lo cual siempre ha sido una fantasía mía. Es bastante excitante. ¿De qué me siento más orgulloso? De mis valores, mis logros, mi moral, de cómo trato a la gente. No, de lo que más orgulloso estoy es de donde meto mi pene. En mujeres. Creo que las vaginas son estupendas. Sí, creo que las empresas deberían hacer logotipos hetero especiales para este mes. Quiero decir, es su trabajo hacerme sentir sexualmente validada. Y si no lo hacen, llevaré mi negocio a otra parte. Bueno, aunque este mes es maravilloso, a algunas personas no les gusta celebrarlo. Dicen, oh, la sexualidad es algo que debería expresarse en privado. Bueno, las exhibiciones públicas de sexualidad realmente me excitan. Y necesito utilizar a otras personas para eso, con o sin su consentimiento. Porque honra mi valentía como persona. Sí, vivo a unas casas más abajo. Tengo un pen entre las piernas. Esto está cerrado. La sexualidad es lo último que debería ser privado. No es tan difícil celebrar el mes del orgullo hetero. Todo lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿cómo puedo sexualizar todo lo que hago? Es lo adecuado. Quiero decir, quizá está siendo un poco exagerado, pero viniendo de... En una ciudad muy liberal y de izquierdas, si no sabes lo salvaje que se pone, no anda muy desencaminado. Y escucha, como digo, yo me crié en la izquierda. Y personalmente, creo que deberías hacer simplemente lo que te haga feliz. Mientras no hagas daño ni violes los derechos de nadie, por mí todo bien. Pero también creo que el movimiento del orgullo gay, que muchos han visto simplemente como aceptar a las personas homosexuales tal y como son, ha sido secuestrado por algo completamente distinto. Hay una agenda clara e inorgánica añadida al final de vuestro pequeño acrónimo. LGB se convirtió en LGBT, luego en LGBTQ, y después fue lo que hay. A saber lo que significa ya. Cada mes hay una bandera nueva, palabras prohibidas nuevas y jerga nueva que tienes que usar para demostrar que eres inclusivo y que formas parte del grupo. Y en realidad, es una secta. Y ahora es una secta que está promoviendo ideas disparatadas. A los niños, como si pudieran simplemente cortarse los genitales y tomar bloqueadores de la pubertad irreversibles para solucionar cualquier sentimiento incómodo que surja durante la pubertad. Bueno, la cosa se puso bastante oscura ahí, y bastante rápido. Pero para aligerar un poco, conozco a un tipo que de hecho ha empezado el mes de la heterosexualidad increíble en Idaho. Os presento a Mark Fitzpatrick, fundador del Odd State Saloon. Es dueño de este bar acogedor en Eagle, Idaho, y el año pasado se puso a pensar, igual que JP. ¿Por qué tenemos estos desfiles y festivales enormes por todo el país para gente que celebra y fetichiza el sexo gay en espacios públicos, y ni uno solo que celebre los valores familiares tradicionales? Así que él organizó uno. Y madre mía, cómo se enfadaron los gays. Se hizo viral en todos los medios generalistas, que le tacharon de malvado, odioso, racista y prácticamente cualquier otro insulto que se te ocurra. Y este año lo vuelve a hacer. De hecho, voy a intentar volar allí a finales de este mes para asistir y hablar en su concentración en el centro de Boise, el 21 de junio, porque, aunque toda la idea pueda sonar fácilmente a meme, cruzamos una línea roja hace mucho tiempo, y ya va siendo hora.
Tomamos una postura. En varios estados de Estados Unidos, ahora los profesores y orientadores pueden legalmente facilitar que los niños reciban atención de afirmación de género a espaldas de sus padres, sin decírselo. La atención de afirmación de género, que ni afirma el género ni es atención, es malvada. Son mentiras. Es un contagio social, muy parecido a la anorexia. Y cuando miras los datos de las derivaciones a clínicas de atención de género, puedes ver claramente el patrón. O puedes mirar los datos sobre el número de personas que se identifican como transgénero, como este gráfico de los CDC, que muestra la misma tendencia, contagio social. En otras palabras, una enfermedad que en realidad es un fenómeno social o una idea que se manifiesta como algún tipo de resultado de salud. Como la anorexia que se extendió por Hollywood y entre las celebridades en los años 2000. Y de repente todas las chicas preadolescentes se morían de hambre para intentar parecerse a Ashley Olsen. La anorexia era una idea. El transgenerismo es una idea. Pero se propagan como un contagio, y las consecuencias son muy reales. Y este contagio se está perpetrando sobre las masas a través de una compleja campaña mediática con una financiación enorme y tácticas subversivas. De repente, Morning Fox tiene 3 hijos transgénero. Eso no es real, eso es abuso infantil. Yo era profesora. Mis padres enseñaban a profesores para ganarse la vida. La razón principal por la que protegemos a nuestros hijos de cosas como las drogas, la pornografía y la violencia es porque sabemos que las mentes de los niños son extremadamente influenciables. Lo que les enseñes como verdad se convierte en su verdad. Y esta es la verdad que la secta liberal de extrema izquierda está enseñando a nuestros hijos en las escuelas públicas y universidades hoy en día. Si no lo aceptas, eres un transfobo, un homófobo o algún otro tipo de fóbico. No, simplemente mantente bien lejos de nuestros hijos. Si eres gay, todo bien. Las personas homosexuales ganaron su batalla, consiguieron el derecho a casarse. Ya a nadie le importa si eres gay. Haz lo tuyo. Pero en el momento en que las personas homosexuales consiguieron la victoria, los extremistas de su bando empezaron a exigir más y más y más. Y eso está minando la igualdad que las personas homosexuales lograron en primer lugar. Ama a quien quieras amar, pero si quieres cortarte la polla y fingir ser del sexo opuesto, no esperes que yo finja contigo, siempre y cuando seas mayor de edad para tomar una decisión tan drástica y, en mi opinión, tan poco meditada en la vida. Lo que sea, no voy a impedirte nada. Estoy ocupado, pero tío, seamos realistas. ¿Por qué no seguimos, digamos, la ciencia? O tienes cromosomas 20 o tienes cromosomas XY. Esto determina tu realidad hormonal y determina tu género. Determina todo sobre tu cerebro, tu cuerpo, tu personalidad. Tomar hormonas en la infancia es extremadamente peligroso, incluso si son las adecuadas para tu género. Por eso no animamos a los chavales a meterse de todo y tratar de parecerse a Chris Bumstead a mitad de la pubertad. Y ahora, de alguna manera, la izquierda nos dice que no pasa nada por recetar cócteles hormonales potentes para ayudarte a convertirte en el género opuesto. Pero eres un racista si siquiera lo sugieres. Quizá el aumento de la disforia de género entre los jóvenes tenga algo que ver, solo quizá, con todos los químicos que alteran las hormonas en nuestra comida, agua y cosméticos. No te atrevas a decir algo que pueda poner en peligro nuestras ganancias corporativas, intolerante. Entonces, eres racista. Si usted sugiere eso, los desequilibrios hormonales podrían estar causando el problema. Pero, la solución al problema es tomar hormonas. O simplemente podrías cortarte el pene. De todos modos, volaré a Idaho a finales de este mes para celebrar con los amigos. Y os invito a todos, también a todos los gays y lesbianas, a venir y montar una fiesta. Porque, al final, todos tenemos una madre y un padre, aunque él siga fuera comprando leche. Porque, al menos por ahora, todos los bebés vienen de un útero. Y mientras sigamos siendo humanos, antes de que Peter Thiel nos meta a todos en tanques llenos de baba, conectados a la Matrix, eso merece ser celebrado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides darle like al vídeo antes de irte. Comenta lo que te encantó. Suscríbete a Cándice. Lo agradezco. Si sigues el enlace en la descripción por mi canal Jan Carroll Show y te suscribes. Por ahora, cuídate mucho. Bebe un poco de agua. Dile a alguien que le quieres esta noche y nos vemos mañana.